El Vaticano ha ocultado secretos inexplicables en sus muros sagrados, desde los archivos del Vaticano hasta las siniestras historias de exorcismos. He aquí 20 de las cosas más espeluznantes escondidas en el Vaticano. Número 20. Obelisco del Vaticano. En medio de la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, se encuentra un notable monumento antiguo llamado el Obelisco del Vaticano. Este pilar gigante, similar a las torres altas y esbeltas del antiguo Egipto, tiene una historia interesante que se remonta a miles de años. Lo que hace que este obelisco sea aún más cautivador es su pasado turbio. Originariamente, procedía de la antigua ciudad egipcia de Heliópolis. Sin embargo, fue quitado durante la época del emperador romano Calígula. A los romanos se les ocurrió una forma inteligente de transportarlo a Roma, pero lamentablemente, este mismo obelisco se utilizó más tarde para ejecutar a los primeros cristianos. Imagínese en el circo de Cayo y Nerón. Cuando San Pedro fue crucificado, este obelisco fue testigo de las horribles muertes de innumerables cristianos. Fueron llevados a su base, donde encontraron su espantoso final. Con el paso de los siglos, el circo quedó atrás y la colina del Vaticano se convirtió en una parte importante de la ciudad. Incluso en la Edad Media, el obelisco permaneció en el mismo lugar, con su base marcada por la sangre de aquellas víctimas. No fue hasta 1586 que este monumento histórico fue cuidadosamente trasladado de su lugar original para convertirse en la pieza central de la plaza, donde continúa capturando la imaginación de personas de todo el mundo. Número 19. El Grimorio de Magia Negra. El misterioso libro de magia negra conocido como Grimorio es tan cautivador como su nombre lo indica. Es una antigua colección de conocimiento espeluznante que ha existido durante siglos, pero sus orígenes están envueltos en secreto. Mientras que algunos dicen que data de principios del siglo XIV, otros argumentan que podría haber aparecido mucho más tarde, posiblemente en el siglo XVIII, como una falsificación. Existe una disputa académica sobre cuándo apareció por primera vez. Algunos piensan que fue en 1702, mientras que otros creen que podría ser un invento mucho posterior. Se dice que su primera sección fue escrita por Antonio Venetian del Robina, quien supuestamente adquirió sabiduría del mismísimo rey Salomón. Se dice que muchos de los hechizos espeluznantes del Grimorio están inspirados en los textos antiguos de Salomón y en el misterioso dragón rojo. Esta conexión con fuentes famosas aumenta su misterio, pero lo que añade más leña al fuego de la curiosidad es el vínculo susurrado entre el Vaticano y este libro prohibido. Existe el rumor de que el Vaticano guarda una copia real del Grimorio escondida en su vasta colección de textos antiguos. Si bien no hay pruebas sólidas de esto, no es del todo increíble, considerando los extensos archivos del Vaticano. Algunos incluso dicen que este libro tiene el poder de convocar a Lucifer y hacer tratos con el diablo. Número 18. La Biblia del Diablo. El Códice Gigas. Conocido como la Biblia del Diablo, este colosal manuscrito medieval, creado a principios del siglo XIII, ostenta el título del manuscrito más grande conocido de esa época. El Codex Gigas contiene la Biblia completa junto con textos adicionales, como instrucciones de exorcismo y una escalofriante ilustración del mismísimo diablo. Según la leyenda, el manuscrito fue escrito por un monje que fue condenado a muerte por violar sus estrictos votos. Desesperado por salvarse, el monje juró producir un libro que abarcara todo el conocimiento humano en una sola noche. A medida que se acercaba la fecha límite, se dio cuenta de que la tarea era imposible, y en su desesperación, recurrió al diablo en busca de ayuda. El diablo aceptó el pacto, lo que permitió al monje terminar el libro, lo que le valió el nombre de Biblia del Diablo. El Codex Gigas es célebre por su inmenso tamaño, la inquietante leyenda de su creación y la sorprendente imagen del diablo que adorna sus páginas. Esta representación muestra una figura grande y oscura con cuernos y lengua bífida, rodeada de un texto misterioso. Esta imagen inquietante ha provocado muchas suposiciones sobre la verdadera naturaleza y propósito del manuscrito. Algunos creen que se utilizó en rituales antiguos o prácticas de magia oscura, lo que aumenta el aire de misterio que rodea a este fascinante artefacto. Número 17. El misterio del ángel encadenado. Una de las leyendas más fascinantes y perdurables sobre el Vaticano es la historia de un ángel viviente real
que supuestamente se mantuvo cautivo dentro de sus muros. Según esta misteriosa historia, el Vaticano de alguna manera logró capturar y confinar a un ser celestial real, manteniéndolo encadenado y escondido lejos del resto del mundo. Esta historia del ángel encadenado ha encendido la imaginación de muchos. Algunos creen que si el Vaticano realmente posee un ser tan divino, podría ofrecer pruebas innegables de la existencia de los ángeles y del reino sobrenatural. Otros especulan que este ángel podría tener un conocimiento o poder increíble que la Iglesia pretende controlar o utilizar para sus propósitos, a pesar de la ausencia de pruebas sólidas que respalden la existencia de un ángel encadenado en el Vaticano. La leyenda ha persistido durante siglos. Algunas versiones de la historia afirman que el ángel está encarcelado en una cámara secreta en las profundidades del Vaticano, atado por magia antigua o restricciones divinas para impedir su escape. Otros sugieren que el ángel podría ser un prisionero de guerra celestial, capturado durante una batalla celestial y conservado como trofeo o moneda de cambio por la Iglesia. Número 16. El sello de Salomón. En las profundidades de la Ciudad del Vaticano se encuentra un monumento sin igual al sello de Salomón. Se dice que este artefacto legendario, impregnado de la tradición de la antigüedad, adornaba el dedo del propio rey Salomón, el sabio gobernante del antiguo Israel. Elaborado con exquisita precisión, el sello de Salomón tiene un diseño envuelto en misterio, cuyos patrones detallados insinúan el profundo conocimiento y los secretos ocultos de su propietario. Algunos relatos lo describen como un anillo adornado con intrincados símbolos, cada uno de ellos imbuido de un significado esotérico. Según textos antiguos y tradiciones orales, el sello de Salomón confería a su portador la capacidad de comandar las legiones de demonios y entidades genios que habitan en los reinos sombríos más allá de la percepción mortal. Con un simple gesto, Salomón supuestamente obligó a estos seres sobrenaturales a revelar su conocimiento oculto y realizar hazañas más allá del ámbito de la capacidad humana. Abundan las suposiciones sobre los motivos del Vaticano para salvaguardar un artefacto tan potente. Algunos conjeturan que la Iglesia utiliza los supuestos poderes de los anillos en rituales secretos, ejerciendo su influencia para enfrentar fuerzas hostiles que amenazan la santidad espiritual de la humanidad. Número 15. La supuesta especulación durante el Holocausto. El Vaticano sin duda ha estado vinculada a algunas acciones cuestionables a lo largo de la historia, particularmente en lo que respecta a su responsabilidad y negación de diversas atrocidades. Sin embargo, su papel durante el Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos y otros grupos marginados por los nazis en las décadas de 1930 y 1940, es especialmente controvertido durante la Segunda Guerra Mundial, y hasta 1958, el Papa Pío XII dirigió la Iglesia Católica. Su mandato abarcó toda la duración de la guerra y el Holocausto, y sus acciones durante este período han sido analizadas por los académicos desde entonces. Los partidarios del Papa Pío XII argumentan que él siguió estrategias diplomáticas para proteger a las víctimas nazis y afirman que dio instrucciones encubiertas a la Iglesia para ayudar a los judíos y otras personas perseguidas. Sin embargo, muchos críticos sostienen que sus esfuerzos fueron tremendamente insuficientes y demasiado cautelosos. Algunos incluso lo acusan de permanecer en silencio ante las atrocidades nazis, priorizando la neutralidad sobre la acción moral. Además, hay un aspecto inquietante en esta narrativa. Los espías nazis operaban dentro del Vaticano. Al menos uno de estos espías supuestamente ideó un plan en el que el Vaticano invirtió en compañías de seguros italianas que confiscaron los activos de las pólizas de seguro de vida de los judíos asesinados. Como el Vaticano era un inversor, no una aseguradora, no estaba obligado a devolver nada de este dinero, lo que supuestamente le permitía beneficiarse del Holocausto. Número 14. Misteriosa tumba del Papa Alejandro VII. En el corazón del Vaticano se encuentra la notable tumba del Papa Alejandro VII. Diseñado por el renombrado artista Gian Lorenzo Bernini, este monumento es una mezcla de admiración y misterio. Si bien muchos se sienten atraídos por sus intrincadas esculturas y detalles simbólicos, son las historias ocultas y los cuentos enigmáticos los que realmente cautivan a quienes profundizan en su historia. El Papa Alejandro VII
alguna vez conocido como Fabio Chigi, dejó su huella como uno de los pontífices más influyentes del siglo XVII. Su reinado coincidió con el apogeo de la era barroca, una época de grandeza y extravagancia. Sin embargo, detrás de esta fachada de esplendor, se esconden historias que han hecho de su tumba un punto focal de intriga vaticana. Ubicada dentro de la majestuosa Basílica de San Pedro, la tumba presenta una sorprendente representación de la muerte tallada en jaspe siciliano. Esta desviación de los estilos de tumbas tradicionales sugiere significados más profundos. Algunos sugieren que refleja la contemplación del Papa Alejandro sobre la impermanencia de la vida, mientras que otros especulan que puede contener pistas sobre sus secretos papales. Abundan las leyendas sobre el contenido de la tumba. Los rumores sugieren que puede ocultar reliquias antiguas, tal vez incluso el esquivo cáliz de Valencia asociado con el Santo Grial. Aunque carecen de pruebas concretas, estos relatos persisten, lo que aumenta la mística que rodea a la tumba. Número 13. Necrópolis de San Pedro. En lo profundo de la majestuosa ciudad del Vaticano se encuentra la cripta de San Pedro. También conocida como la Necrópolis de San Pedro, este lugar transmite una vibra inquietante que provoca escalofríos en quienes se atreven a explorar sus profundidades. La necrópolis se extiende muy por debajo del suelo, hasta llegar a los cimientos originales de la Basílica de San Pedro, construida por el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo. Pero sus secretos son aún más profundos y revelan un mundo oculto de cámaras y túneles que se extienden a distancias inimaginables bajo el Vaticano. Estos pasadizos sinuosos conectan con cementerios y tumbas olvidados hace 2000 años. Según la leyenda cristiana, la cripta se encuentra en el lugar exacto donde fue enterrado San Pedro, discípulo de Jesús y primer papa, después de su crucifixión. El Vaticano incluso ha exhibido lo que afirman ser los huesos genuinos de este venerado apóstol, aunque la confirmación científica de su autenticidad sigue siendo difícil de alcanzar. Aproximadamente 10 metros debajo del piso moderno de la basílica se encuentra lo que se cree que es la tumba de San Pedro. El mundo subterráneo debajo del Vaticano está adornado con una cautivadora mezcla de imágenes, desde dioses paganos hasta representaciones de Cristo, con avenidas estrechas que serpentean entre nichos, donde se han enterrado innumerables cuerpos. Número 12. Emanuela Orlandi y la estatua del ángel. El misterioso caso de Emanuela Orlandi, una joven ciudadana del Vaticano que desapareció en 1983, se ha convertido en uno de los misterios más intrigantes y duraderos relacionados con la Santa Sede. Emanuela, hija de un empleado del Vaticano, desapareció sin dejar rastro tras asistir a una lección de música en Roma. Su repentina ausencia provocó una investigación de décadas llena de teorías de conspiración, presuntos encubrimientos y una conexión peculiar con una estatua de ángel. En 2019, los investigadores recibieron una pista que los llevó a 2 tumbas en el cementerio teutónico dentro de los muros del Vaticano, donde se pensaba que estaban escondidos los restos de Emanuelas. Sin embargo, cuando se abrieron las tumbas, estaban vacías, añadiendo otra capa al ya complejo misterio. La investigación dio un giro aún más extraño cuando apareció una fotografía que mostraba una estatua de un ángel apuntando hacia las tumbas vacías. Esta estatua, colocada en el cementerio años después de la desaparición de Emanuelas, parecía dirigir la atención hacia el mismo lugar donde se creía que estaban sus restos. La extraña coincidencia de la estatua del ángel apuntando a las tumbas vacías alimentó más especulaciones. Muchos comenzaron a preguntarse si la propia estatua podría contener una pista crucial para resolver el misterio. El enigma de la desaparición de Emanuela Orlandis continúa cautivando al mundo mientras tanto los investigadores como el público buscan respuestas a este inquietante caso. Número 11. Tecnología alienígena en las bóvedas del Vaticano. Uno de los rumores más sorprendentes y comentados que rodean los misterios ocultos del Vaticano se relaciona con la idea de que alberga tecnología extraterrestre dentro de sus bóvedas. Algunas personas que creen en teorías de conspiración y son apasionadas por los ovnis, piensan que el Vaticano ha estado ocultando pruebas de civilizaciones extraterrestres y sus avanzados dispositivos durante años, manteniendo este conocimiento fuera del ojo público. Según estas teorías,
La amplia variedad de tesoros y escritos antiguos del Vaticano podría contener elementos que no son de este mundo, como dispositivos futuristas, restos de naves espaciales o incluso cuerpos de extraterrestres. Quienes apoyan esta idea proponen que la Iglesia conoce la vida extraterrestre desde hace mucho tiempo, pero ha optado por mantenerla en secreto para mantener su influencia y control sobre las personas. Los susurros persistentes sugieren que el Vaticano podría tener en su posesión dispositivos de energía avanzados, tecnología antigravedad y posiblemente incluso la capacidad de viajar en el tiempo, todos supuestamente diseñados mediante ingeniería inversa a partir de objetos extraterrestres. Los defensores de estas afirmaciones a menudo señalan el estricto control del Vaticano sobre quién puede acceder a sus archivos y la forma secreta en que opera como evidencia de que algo se está ocultando al público. Número 10. La sala secreta de exorcismo papal. En lo profundo de la majestuosa Basílica de San Pedro se encuentra una cámara oculta envuelta en secreto y custodiada por los susurros de siglos. Este enclave clandestino, conocido solo por unos pocos elegidos, es la legendaria sala de exorcismo papal. Habitación, un lugar donde la batalla espiritual entre el bien y el mal se libra en las sombras. Cuenta la leyenda que esta cámara, construida con esmerado cuidado, no es simplemente un espacio con poca luz, sino un refugio sagrado donde se desarrollan antiguos rituales. Sus paredes, adornadas con intrincados símbolos religiosos y adornados con venerados monumentos, resuenan con el peso de la historia. Entre estos artefactos se encuentran manuscritos supuestamente antiguos, que contienen encantamientos crípticos y oraciones de liberación transmitidas de generación en generación de videntes. Dentro de esta cámara, el aire está cargado de seriedad, cargado con la anticipación de enfrentar una hostilidad invisible. Se dice que antes de que comience la magia, la atmósfera se prepara con aceites sagrados y perfumes, invocando la presencia divina para ayudar en la guerra espiritual que seguirá. A lo largo de los siglos, han circulado rumores sobre las figuras notables que han caminado por estos pasillos sagrados. Las historias hablan de papas venerados y clérigos estimados, con rostros grabados con determinación mientras enfrentan las fuerzas de la oscuridad que acechan dentro de almas atribuladas. Número 9. Las catacumbas de los cardenales perdidos. Escondidas bajo la tranquila fachada de los jardines del Vaticano, se encuentra un enigmático laberinto, las catacumbas de los cardenales perdidos. Se dice que estos pasajes subterráneos, envueltos en oscuridad y secreto, son el lugar de descanso final de estimadas figuras de la Iglesia que desaparecieron en circunstancias misteriosas. Mientras los cuentos susurran por los pasillos de la Ciudad del Vaticano, se cree que estas catacumbas albergan historias no contadas de cardenales que encontraron destinos prematuros e inexplicables. La historia de las catacumbas está entrelazada con la intrincada red de política, luchas de poder y debates teológicos que han dado forma a la Iglesia Católica durante siglos. A lo largo de la historia, numerosos cardenales han desaparecido sin dejar rastro, y sus nombres se han desvanecido en la oscuridad, mientras supuestamente fueron enterrados en tumbas anónimas en lo profundo de las catacumbas. Algunos creen que estos cardenales perdidos fueron víctimas de las traicioneras corrientes de interés político, mientras que otros sugieren que las disputas teológicas dentro de la Iglesia llevaron a su desaparición. Los túneles oscuros y húmedos de las catacumbas evocan una atmósfera inquietante, alimentando rumores de crímenes y asesinatos. Persisten los rumores de que el Vaticano pudo haber utilizado esta red clandestina para enterrar sus escándalos, silenciando a los disidentes que se atrevieron a exponer sus secretos más oscuros. A pesar de los esfuerzos del Vaticano por mantener el secreto, a lo largo de los años han surgido tentadores fragmentos de verdad que se suman a la mística que rodea a las catacumbas de los cardenales perdidos. Número 8. Los papas escapan por los túneles. Dentro de la Ciudad del Vaticano, y se encuentra la aparentemente ordinaria fortaleza de piedra llamada Pezzetto di Borgo. Con una impresionante extensión de 800 metros, conecta la ciudad con el imponente castillo de Sant'Angelo. Muchos transeúntes desconocen su importancia histórica. Este muro de piedra, que parece una parte más de la arquitectura, en realidad esconde un pasado fascinante, como pasadizo secreto utilizado por los papas para evadir el peligro. La construcción del Pezzetto comenzó en el año 850 después de Cristo, a petición del Papa Nicolás III,
Sin embargo, no fue hasta 650 años después, durante el reinado del Papa Alejandro VII, en 1492, que se completó. El Papa Alejandro, conocido por su corrupción y favoritismo hacia sus hijos ilegítimos, utilizó su poder y riqueza para finalizar el pasaje justo a tiempo. Cuando los franceses invadieron 2 años después, el Papa Alejandro necesitaba esta ruta de escape. A pesar de los siglos de esfuerzo invertidos en su creación, el peseto rara vez se utilizaba. Solo unos pocos papas se vieron necesitados de su ruta de escape secreta. El último uso registrado fue en 1527, cuando el Papa Clemente VII huyó de las tropas amotinadas del ejército imperial del Sacro Emperador Romano. Estas tropas, rebelándose contra Carlos I, descendieron sobre Roma, y Clemente VII fue una de las pocas figuras de alto rango que logró escapar a través del túnel secreto en el año 2000. Como gesto para conmemorar el gran año jubilar de la Iglesia Católica Romana, el peseto fue reformado. En los últimos años, la Iglesia ha abierto periódicamente sus misteriosos túneles a los visitantes durante periodos limitados del verano. Número 7. El fantasma de la Galería Borghese de Roma. La Galería Borghese es una colección de tesoros de arte famoso de Caravaggio, Rafael y Bernini. Entre las espléndidas pinturas y esculturas se encuentra una historia fantasmal que aumenta su atractivo, la historia de la princesa Pauline Bonaparte, hermana de Napoleón y esposa de Camillo Borghese. Cuenta la leyenda que su imagen en mármol, Pauline Bonaparte como Venus Victrix de Antonio Canova, ronda la galería. Los visitantes han informado de experiencias extrañas cerca de la estatua. Algunos sienten un escalofrío repentino, mientras que otros afirman sentir una presencia invisible. Muchos dicen haber vislumbrado una figura parecida a Pauline, vagando entre las obras de arte, con la mirada distante y melancólica. La tradición local profundiza el misterio, sugiriendo que el espíritu de Pauline permanece atado a la galería debido a su insaciable deseo de belleza y juventud. El aroma de las rosas, su perfume favorito, a menudo permanece cerca de la estatua, especialmente de noche. A principios del siglo XIX, un guardia nocturno escuchó susurros cerca de la obra maestra de Canova. Cuando se acercó, vio la cabeza de la estatua girarse hacia él, lo que lo aterrorizó tanto que huyó y se negó a regresar después del anochecer. Esta escalofriante historia se ha convertido en parte de la historia fantasmal de la Galería Borghese. Número 6. La controvertida doctrina del descubrimiento. La doctrina del descubrimiento, que surgió de una serie de decretos papales, no fue solo una mera formalidad, sino un catalizador de la era de exploración y colonización que siguió. En 1452, el Papa Nicolás V emitió la bula papal Dum Diversus, que concedía a Portugal el derecho de conquistar y subyugar a los sarracenos, paganos y otros enemigos de Cristo, y a apoderarse de sus tierras. Este decreto sentó un precedente para futuras bulas papales, incluida la intercatera del Papa Alejandro VI en 1493, que dividió las tierras recién descubiertas entre España y Portugal a lo largo de un meridiano a 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, una decisión que excluyó notablemente a otras potencias europeas. Estos decretos proporcionaron un barniz de legitimidad al expansionismo europeo, allanando el camino para exploradores como Cristóbal Colón, que fue financiado por España bajo la autoridad de las bulas papales. La influencia de la doctrina se extendió más allá de América y afectó también a África, Asia y Oceanía. Además, la doctrina del descubrimiento no solo afectó los derechos territoriales de los pueblos indígenas, sino también toda su forma de vida. Los colonos europeos a menudo impusieron su religión, cultura y sistemas de gobierno a las poblaciones nativas, alterando las prácticas tradicionales y provocando la pérdida de idiomas, costumbres y conocimientos. El legado de la doctrina del descubrimiento persiste hoy en los marcos legales y las disputas territoriales. Las comunidades indígenas continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos inherentes y su soberanía, desafiando la idea de que sus tierras alguna vez estuvieron legítimamente en juego. Número 5. La reliquia maldita de Judas. En lo profundo de las bóvedas del Vaticano se encuentra una colección de tesoros de artefactos, entre los que se dice que hay una reliquia envuelta en oscuridad y misterio.
las 30 monedas de plata entregadas a Judas Iscariote por traicionar a Jesucristo. Conocidas como la reliquia maldita de Judas, se cree que estas monedas de plata contienen una poderosa y malvada maldición que trae desgracia y sufrimiento a cualquiera que las posea. La historia de esta reliquia maldita se ha transmitido a través de los siglos. Muchos afirman que el Vaticano ha mantenido las monedas ocultas para proteger al mundo de su poder malévolo. Algunos incluso creen que la mera presencia del monumento dentro de la Santa Sede ha sido la causa de diversos escándalos, crisis y acontecimientos oscuros que han perseguido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Se dice que las monedas cambiaron de manos muchas veces a lo largo de la historia, dejando cada vez un rastro de tragedia. En la Edad Media, un destacado noble italiano que tomó posesión de las monedas se volvió loco y perdió toda su fortuna. Durante el Renacimiento, un conocido alquimista afirmó haber encontrado las monedas e intentó usarlas en un oscuro ritual, solo para encontrarse con una muerte misteriosa y prematura. Número 4. La Biblioteca de los Libros Prohibidos. En las profundidades de los extensos archivos del Vaticano, los rumores hablan de una colección de tesoros escondidos, una biblioteca secreta conocida como la Biblioteca de los Libros Prohibidos. Esta colección legendaria contiene tomos considerados demasiado provocativos y rebeldes para los ojos de la gente común. Imagínese, dentro de sus estantes sagrados, hay textos antiguos que desafían la esencia misma del cristianismo, atreviéndose a cuestionar las enseñanzas sostenidas por la Iglesia durante siglos. Entre estos manuscritos prohibidos se encuentran restos de evangelios gnósticos, escritos etiquetados como cuentos pecaminosos y dudosos, que ofrecen narrativas alternativas de la tradición bíblica. Estos no son libros cualquiera, son regalos de los albores del cristianismo mismo, libros que la Iglesia decidió enterrar profundamente bajo sus principios, por temor a su potencial para sembrar dudas entre los fieles. Los susurros sugieren que esta misteriosa biblioteca también alberga secretos de lo oculto, ahondando en reinos de demonios y sabiduría mágica. Es como si la Iglesia, en sus esfuerzos por mantener el control, se hubiera convertido accidentalmente en guardiana del conocimiento oculto, protegiéndola de aquellos que buscan desentrañar los misterios del universo. Y luego están los murmullos de grimorios, libros de hechizos encuadernados en cuero antiguo que contienen encantamientos tan potentes que podrían remodelar la realidad misma. Número 3. Certificado de defunción de Jesús. El sudario de Turín, un pequeño lienzo de lino que muestra lo que parece ser el rostro de Jesucristo, ha fascinado a creyentes y mentes curiosas. Durante siglos, esta tela, que parece un negativo fotográfico, ocupa un lugar profundo en la historia religiosa. Muchos eruditos religiosos creen que el sudario se utilizó para envolver el cuerpo de Jesús después de su crucifixión, dejando su imagen impresa en él. Mencionado por primera vez en 1354, rápidamente se convirtió en una de las reliquias religiosas más famosas del mundo. Desde 1578, se conserva a salvo en la capilla real de la Catedral de Turín, en el norte de Italia. Venerada por muchos, la autenticidad de la sábana santa siempre ha sido un tema de debate. En 1988, la datación por radiocarbono sugirió que el lino se remontaba a la Edad Media, unos 1900 años después de la muerte de Jesús, lo que arrojó dudas sobre su autenticidad. Sin embargo, un descubrimiento ha reavivado el interés. Barbara Freil, una investigadora con acceso a los archivos secretos del Vaticano, afirma haber encontrado débiles escritos en el sudario en griego, hebreo y latín. Estas inscripciones parecen decir algo así como que este sudario fue colocado sobre Jesús de Nazaret. Esta revelación de alguien relacionado con el Vaticano ha llevado a suposiciones interesantes. Algunos ahora piensan que el sudario podría haber sido usado como certificado de defunción, con un empleado escribiendo el nombre de Jesús en diferentes idiomas antes de envolverlo alrededor de su cuerpo para el entierro. Número 2. Nostradamus perdió las predicciones. El legendario vidente francés del siglo XVI, Nostradamus, ha fascinado a la gente durante siglos con sus misteriosas cuartetas y profecías. Sin embargo, un rumor persistente sugiere que una colección secreta de sus escritos está escondida dentro de los muros del Vaticano. Esta leyenda comenzó a finales del siglo XV, poco después de la muerte de Nostradamus,
cuando surgieron rumores de que no todas sus obras habían sido reveladas. Supuestamente se envió a Roma otro manuscrito explosivo que contenía predicciones demasiado controvertidas para la Iglesia de la época. Estas profecías supuestamente detallan acontecimientos importantes en la historia de la Iglesia, incluidos escándalos y conflictos, y son más sencillas que sus habituales versos crípticos, lo que las hace peligrosas y fáciles de entender. Aunque el Vaticano nunca ha confirmado ser propietario de tal manuscrito, han surgido varias pistas cautivadoras. En el siglo XIX, un erudito encontró referencias a este documento secreto en un diario de 16 cardenales del siglo XIX, que expresaba el malestar de los cardenales después de leer las cuartetas prohibidas. A principios del siglo XX, un desertor de la Iglesia habló de una biblioteca oculta del Vaticano llena de textos heréticos, incluido el manuscrito perdido de Nostradamus. Los creyentes argumentan que la Iglesia naturalmente estaría interesada en controlar predicciones tan poderosas para evitar su mal uso. Número 1. Proyecto. La máquina del tiempo del Vaticano. En lo profundo de los archivos secretos del Vaticano, los rumores sobre un misterioso proyecto han cautivado durante mucho tiempo la imaginación de teóricos e investigadores de la conspiración. Este enigmático esfuerzo, conocido como el proyecto de la máquina del tiempo del Vaticano, supuestamente implica un sofisticado dispositivo capaz de mirar tanto al pasado como al futuro. Según los rumores, esto permite a la Iglesia ser testigo y posiblemente incluso influir en el curso de la historia. Algunos relatos sugieren que el Vaticano ha estado desarrollando en secreto esta tecnología durante décadas. Se dice que se basan en una combinación de textos antiguos, ciencia de vanguardia, e incluso conocimiento extraterrestre. La naturaleza exacta del dispositivo sigue siendo un misterio tentador. Algunos creen que podría ser una computadora cuántica avanzada, mientras que otros creen que es un artefacto fantasmal, dotado de poderes sobrenaturales. Los partidarios de la teoría de la máquina del tiempo del Vaticano señalan varios eventos históricos y profecías como evidencia de la existencia del dispositivo y su impacto potencial en el mundo. Algunos afirman que la Iglesia ha utilizado la máquina del tiempo para presenciar de primera mano acontecimientos bíblicos, como la crucifixión de Jesucristo o la división del Mar Rojo. Otros sugieren que el dispositivo pudo haber sido empleado para alterar el curso de la historia, asegurando la supervivencia y el dominio de la Iglesia Católica a través de los siglos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.